fuerza me sostiene, supremo amor que me arrastra, que me mueve, supremo amor que me sana y fortalece, supremo amor, el de hoy, mañana y siempre, supremo amor que perdona y que olvida, supremo amor, el que borra mis heridas, supremo amor que me apoya en mis caídas, supremo amor que comienza y no termina, supremo amor. ¿Cómo estás? Por gracia de Dios, podemos reunirnos otra vez. Vos allí quizás descansando, tomando unos matecitos, y yo aquí, pero unidos. ¿Sabes qué? Pensaba que la fuerte raigambre católica que hay en nuestro país, si uno se pone a mirar hacia atrás en la historia, los congresales, los próceres, Belgrano, San Martín, hacían rezar el rosario a sus tropas. Antes, tiempo atrás, se pedía que tanto el presidente de la nación como los senadores fueran católicos. Ojo, eso no daba una garantía de nada, porque sabemos que por allí no somos muy coherentes, ¿no? Pero todo esto tiene un significado. Para nuestros antepasados, la fe no era algo privado, algo que tenía que estar encerrado, que es lo mismo que nos dice el Papa Francisco, no es un acto privado. La fe para nuestros antepasados debía iluminar, comprometer, impregnar tanto a los ciudadanos como a los funcionarios. Así, en muchos países de mayoría religiosa, que el rey o el presidente fueran firmes en la fe, además de ser capacitados para el cargo en el cual estaban, que fueran honestos, aptos, al pueblo le daba una seguridad, ya que su rey o su presidente eran personas de fe. Al pueblo le garantizaba que iban a ser conducidos por alguien que iba a ser justo, que iba a poder tener la prudencia necesaria para gobernar un país en justicia, en paz. Y en nuestros días vemos en todos los ámbitos esto de religioso que nos dejaron nuestros antepasados. En los tribunales siempre son presididos por un crucifijo. Al entrar o salir de un pueblo vemos una imagen de Cristo, de María. Por más chiquito que sea el pueblito, tiene su capilla. En cada fiesta patria se realizan los Te Deum. El Te Deum quiere decir acción de gracias. Gracias a Dios le damos por nuestra patria. Se bendicen actualmente banderas, instalaciones, nuevas instalaciones, se bendicen rutas, etcétera, etcétera, etcétera.
Y también nuestros antepasados impregnaron nuestro país con esto de lo religioso cuando asumían las nuevas autoridades, porque a ellas se les pedía un juramento, que juraran cumplir fielmente el cargo para el cual habían sido elegidos. Y antes, ¿te acordás? Todos juraban por Dios, la patria y los santos evangelios. Y quien les tomaba el juramento les decía: y si no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandarán. Y venían los aplausos, abrazos, etcétera, etcétera. Hoy, para muchos esto se ha tornado en un formalismo, en algo que debe ser, en una costumbre, en un acto protocolar. Así hemos visto últimamente que por poco hay funcionarios que no han jurado por el topollillo y el ratón Mickey, de tan banal que han hecho esto. Y quizás estamos acostumbrados a estas fórmulas sociales, ¿no? Como cuando nos encontramos frente a una viuda desconsolada y decimos: lamento mucho su pérdida, cuando en realidad no es así. Es que hay que decirlo. O cuando llegan las fiestas y deseamos lo mejor y que felices fiestas, te auguro lo mejor, y capaz que es al jefe que no tragás ni que te traga. Formalismos. Pero hermanos, el asunto es distinto. Es distinto cuando entra en juego un juramento por Dios. Y vos dirás por qué. La seriedad es distinta tanto del que toma el juramento como del que lo hace, del que lo pide. Porque el que va a jurar es el que elige qué fórmula va a elegir. El juramento no es un deseo. Un juramento por Dios no son promesas a cumplir. Un juramento por Dios no es un propósito, no. Es algo muy serio, es mucho más, porque si se falta a un juramento hecho a Dios, la persona se convierte en un perjuro. ¿Qué quiere decir? Que es infiel a sus promesas, a lo que prometió. Y vos dirás ¿por qué? Porque cuando jurás por Dios, invocás al Altísimo, invocás a Dios mismo como testigo de la verdad que vos estás diciendo. Es distinto y es muy serio jurar por Dios, porque estás apelando a quien es la verdad con mayúscula y que no puede ser engañada. Porque estás apelando a aquel que llegará algún día en el cual te presentarás ante él, y es un juez insobornable que no lo vas a poder engañar y va a juzgar tus acciones públicas como privadas. El juramento por Dios, hermanos, no es un simple formalismo. Es algo muy serio. ¿Lo pensamos? Supremo amor que comienza y no termina. Supremo amor.
nuestra oscuridad. Ven Jesús con tu luz. Tú eres la verdad, tú nos traes la paz. Ven Jesús con tu luz. Ven a iluminar nuestra oscuridad. Ven Jesús con tu luz. Tú eres la verdad, tú nos traes la paz. Ven, pues tú eres nuestra luz. Enciéndenos con tu fuego, transfórmanos desde adentro, con esa llama de tu amor que no se apaga, con esa llama de tu amor que nos abraza. Ven Jesús con tu luz. Ven a iluminar nuestra oscuridad. Ven Jesús con tu luz. Tú eres la verdad, tú nos traes la paz. Ven, pues tú eres nuestra luz. Tu luz brilla en las tinieblas, nos muestra un camino nuevo. Es el camino de la vida en abundancia. Es el camino para amar hasta el final. Ven Jesús con tu luz. Ven a iluminar nuestra oscuridad. Ven Jesús con tu luz. Tú eres la verdad, tú nos traes la paz. Ven, pues tú eres nuestra luz. Por ti brillaremos y un signo seremos, un signo de amor y unidad. Tu luz compartiremos, tu fuego llevaremos en todo momento y lugar. Supremo amor que comienza y no termina. Supremo amor. Recién hablábamos de quién es un perjuro y busqué la definición. Según el diccionario de la Real Academia Española, perjuro es el que jura en falso. Y bueno, y buscamos qué es jurar en falso. Jurar una cosa sabiendo aquello que se asegura en el juramento no es verdad. Y yéndonos un poquito más a lo católico, el juramento en falso, es decir, sin verdad o sin necesidad, es un acto opuesto al respeto que se debe al nombre divino, en la medida en que se invoca ese nombre con juramento, es decir,
con referencia testimonial a la presencia divina y a su supremacía, sobre la veracidad de lo que se afirma o la sinceridad con que se pretende cumplir lo que se promete. Es pecado contra el segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Te acordás? No tomar su santo nombre en vano. Y esto hace que uno se vaya a la palabra, ¿no? Y en el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 16 al 17, dice lo siguiente: díganse la verdad unos a otros. Cuando juzguen, procuren ante todo unir a las personas. No anden pensando cómo perjudicar a otro. No sean amigos de jurar en falso, porque estas son las cosas que aborrezco, dice Yahvé. Jurar en falso. Y vos dirás, ¿pero qué? ¿Esta es una clase de instrucción cívica de nuestra época? ¿Por qué nos está hablando de perjuro, jurar en falso? Y ¿sabes por qué? Porque me quedé pensando. Últimamente, luego de las elecciones, vi que al asumir nuestro presidente de la nación, juró por Dios y los santos evangelios cumplir con la lealtad del cargo para que había sido elegido y hacer respetar la Constitución Nacional. Y venían los aplausos, etcétera, etcétera. Y como hemos visto recién, hermanos, el juramento por Dios, jurar por Dios, no es un simple formalismo. No es un... no importa, no. Es muy delicado. ¿Por qué hablamos de falso, jurar en falso? Porque se promete hacer respetar y hacer respetar la Constitución. Y apenas asume el presidente, habla de que va a presentar un proyecto para el aborto legal, donde nuestra Constitución Nacional, después de las modificaciones y después de 1994, donde se adhirió a pactos internacionales, se considera niño una persona desde la concepción hasta los 18 años. Eso dice la Constitución Nacional, y que hay que preservar esa vida. Entonces juró en falso diciendo eso y después queriendo presentar, como lo ha prometido, un proyecto para abortar los niños, quedando callado frente al proyecto genocida y sangriento del nuevo ministro de Salud, que no es ni ley, es protocolo. En la Argentina no es legal el aborto, no es legal una droga que allí se promociona para abortar. Es mentira hablar de salud cuando estamos hablando de muerte. Por eso estoy hablando de esto. Porque ser católicos, hermanos, es ser coherentes. El presidente dijo, esto no es un River Boca, ni azules contra verdes, no. Y tiene razón. En un partido de fútbol se juega una copa. En un aborto se pierde una vida. El Señor nos ha enseñado a nosotros muy claramente: no matarás. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2150, dice claro que jurar o tomar el nombre del Señor en vano es invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. El juramento compromete
el nombre del Señor. Y como dice la palabra en Deuteronomio, al Señor tu Dios temerás, a Él le servirás y por su nombre jurarás. También el Catecismo, en el numeral 1759, es clarito. No se puede justificar una acción mala por el hecho de que la intención sea buena. El fin no justifica los medios. Más clarito. El libro de Proverbios no se queda atrás y nos vuelve a repetir lo que Yahvé aborrece. El libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 16 en adelante, dice: 6 cosas hay que detesta Yahvé y 7 que su alma maldice: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón perverso, pies que corren hacia el mal, testigo falso que dice calumnias y el que siembre discordias entre los hermanos. Manos que derraman sangre inocente. ¿Y qué es un aborto, hermanos? Derramamiento de sangre inocente. ¿Qué culpa tiene ese niño? No puede escapar, no puede gritar, no puede esgrimir sus derechos. Está encerrado esperando quién es el sicario que lo mate. Manos que derraman sangre son maldecidas por el Señor. Nadie está obligado, hermanos, a jurar por Dios. Ni el presidente, ni nadie. Entonces, si lo hace, tiene que tener conciencia de que ha apelado a la verdad con mayúsculas, que no puede ser engañada. Tiene que ser consciente de que ha apelado a aquel con el que se enfrentará algún día y que es un juez insobornable, que juzgará tanto sus acciones públicas como privadas. Por algo Jesús, el siempre tan respetuoso y cariñoso, nos aconsejó en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 37. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Hermanos, no es un simple formalismo jurar por Dios. Y será hasta nuestro próximo encuentro, si el buen Dios nos da la gracia. Chao. Supremo amor que me alcanza, me sostiene. Supremo amor que me arrastra, que me mueve. Supremo amor que me sana y fortalece. Supremo amor, el de hoy, mañana y siempre. Supremo amor que perdona y que olvida. Supremo amor, el que borra mis heridas. Supremo amor que me apoya en mis caídas. Supremo amor que comienza y no